Hablando de este tema tan importante de este varón que se presentó en cierta ocasión de noche con el maestro y que seguramente lo hizo por alguna necesidad urgente porque fue a presentarse con él y de noche lo hizo. Entonces vamos a ver este tema, el cual lo denominamos Cristo y Nicodemo. Y en este tema que arranca con Juan 3 versículo primero, nos dice en la versión Reina Valera 1909: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Aquí es interesante ver que le llama príncipe, pero para quitarnos ese estigma o esa forma de pensar de que un príncipe es solamente un hijo de un rey, vamos a considerar otras versiones, como en este caso la versión 1960, donde nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y menciona aquí un principal entre los judíos. Entonces vamos a ver cómo va a ir variando la palabra príncipe aquí en esta por principal, y en esta otra versión NBV había un fariseo llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Entonces cada traductor va viendo este término con sus diferentes acepciones, y en esta de la BLP dice: un miembro del partido de los fariseos llamado Nicodemo, persona relevante entre los judíos. Cuando ya vemos el término relevante, ya vemos que alguien es de mucha importancia. Entonces vamos a remarcar aquí las formas como va cambiando el texto. Y entonces, hablando de este hombre Nicodemo, que ya vimos que es un hombre prominente, importante, jefe de los judíos o príncipe de los judíos, dice que él va y se presenta ante Jesús y dice: este vino a Jesús de noche, ahí está la noche, está la luna, y díjole: Rabí. Él lo reconoce como el maestro, porque acuérdense que Rabí significa maestro. Dice: sabemos que has venido de Dios por maestro. Y sigue mencionándole por qué. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Esto lo vemos reflejado en Juan 3:2. De consiguiente, este varón Nicodemo va con Jesús y le dice: sabemos que tú eres el Hijo de Dios, eres el enviado, porque haces maravillas y nadie las puede hacer si no fuere Dios con él. Por consiguiente, dice, la pregunta es: ¿por qué fue de noche? Sí, entonces hay veces que por nuestro trabajo sí vamos a ver a alguien de noche, pero tenemos motivos de ocupación. Pero en este momento no es por eso, sino que vamos a ver qué ocurrió. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Claro, este texto no es parte del mismo que estamos considerando, pero en otro momento lo dijo en Juan 11:9, y lo estamos mencionando porque nos inquieta el por qué fue de noche este varón. Entonces dice: para el tiempo del maestro existía un grupo, y lo remarcamos aquí, un grupo autoritario entre los judíos que se había adueñado de un derecho de la comunidad, y nos referimos al de la libertad de expresión y al de libertad de pensamiento. Tal vez suene un poco duro mencionar que es grupo autoritario, pero es grupo autoritario porque pues ya los demás no podían expresarse libremente, porque podían ser reprendidos o privados de algunas cosas, como lo menciona aquí, en la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Entonces vamos a referirnos a otro texto en otro momento, cuando hablamos de aquel hombre que era invidente, y por ese encuentro que tuvo con el maestro recuperó la vista. Y nos dice en Juan 9:22, dice: esto dijeron sus padres porque tenían, y remarcamos, miedo de los judíos. Entonces que están recriminando al hombre que había sido ciego, como no pueden recibir respuesta de aquel,
van con los papás y ellos dicen, pues pregúntenle, el fin que él tiene edad, pero dice, esto dijeron porque tenían miedo de los judíos. Desde ahí ya vemos que es un grupo autoritario. Dice, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara o confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, insistimos, esto lo dice Juan 9:22. Entonces, aquí es interesante porque dice fuera expulsado de la sinagoga como en un término singular. Por eso mencionamos, había solo una sinagoga. Vamos a considerar qué va a pasar acá. Estamos hablando de un lugar que es Jerusalén. Solamente había una sinagoga en Jerusalén, puesto que ahí dice fuera expulsado de la sinagoga en singular. Entonces, para ver el entorno en el que se está viviendo en ese momento, vamos a referirnos a este tema que se refiere a lo que es el camino de un día de reposo. A partir de este tema vamos a mencionar o a deducir cuántas sinagogas pudo haber habido en ese entorno de Jerusalén. Y ahorita les digo por qué lo mencionamos. Y dice, se había acordado o se había establecido en la ley que en el día de reposo no se podía viajar, y dice el texto de Éxodo 16:29, estése pues cada uno en su lugar. Eso lo podemos constatar en el texto. Entonces, hay un intérprete que se llama Alfonso Lodwar, y él menciona lo siguiente, que hay una equivalencia, y dice, los rabinos interpretaban que el lugar incluía el ejido de la ciudad de conformidad con Números 35:5, donde dice luego, mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, de manera que 2000 codos era la distancia que se permitía viajar en el día de reposo. Este comentario está basado, como ya lo mencionó ahí, en Números 35:5, lo cual vamos a corroborarlo con otras versiones, y nos dice, para empezar esta que es la Biblia al día, dice, a partir de los límites de la ciudad vosotros mediréis 1000 metros hacia el oeste, hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. Entonces aquí esta versión ya nos está mencionando los 4 puntos cardinales, que hacia cada lado había 1000 metros. Aquí ya está mencionando la correspondencia ya no a codos sino a metros. Luego la versión internacional dice, a partir de los límites de la ciudad ustedes medirán 1000 metros hacia el oeste, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades. Otra versión, vamos a ver qué nos comenta. Pero antes, aquí dice, hablando de Jerusalén, y nos menciona, considerando que 1000 era para cada punto cardinal, nos referimos en este caso al espacio que existe en toda el área de Jerusalén, donde se mide y son 125 puntos kilómetros cuadrados de extensión superficial que tiene Jerusalén. Y dice aquí la superficie de Jerusalén es de 125.1 kilómetros cuadrados. Para darnos una mejor idea de lo que estamos mencionando, vamos a hacer una comparación, en este caso con lo que se refiere a la Ciudad de México, que está dividida en alcaldías, anteriormente en delegaciones, y vamos a tomar en cuenta qué delegación se parece más en superficie a lo que es Jerusalén. Entonces, si nos damos cuenta, aquí al lado derecho están las dos columnas donde se menciona la demarcación, la población
Esto es del 2016, y se menciona también la superficie en kilómetros cuadrados. Entonces, si observan bien, vamos a ver cuál corresponde más. Y aquí ya lo tenemos, la delegación más próxima en superficie, pues va a ser ni más ni menos que la de Xochimilco, con un total de 122 kilómetros cuadrados. Ahí lo vemos que esta es la delegación o demarcación de la alcaldía, hoy en día alcaldía de Xochimilco, y dice: la superficie más parecida es la de Xochimilco. En teoría debería existir alrededor de 30 sinagogas si consideramos que eran 1000 hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Entonces, sacando un aproximado, debería de haber unas, si Jerusalén fuera equivalente, así como lo vemos, a Xochimilco, tendría que haber unas 30 para no llegar en autobús o tomar transporte o el mismo carro particular, sino caminando tendría que ser de 1 kilómetro. Entonces, dice: para que se cumpliera en la extensión de la palabra camino de un sábado. Por consiguiente, vamos a mirar, y nos dice aquí, en esta otra imagen, estamos mencionando que debería de haber 30 sinagogas en esa superficie que ya mencionamos. Y viendo la situación actual de Jerusalén, son estas el número de sinagogas que existen hoy en día. No tenemos con certeza el dato si estas estaban ya presentes en el tiempo de Jesús, pero lo que sí vemos aquí es que todas esas son sinagogas en Jerusalén. ¿Cuántas sinagogas cuentas? ¿Cuántas son alrededor? Si tienen paciencia lo cuentan, pero según yo son 19 sinagogas. Entonces, cuando les dice allá que iban a ser expulsados de la sinagoga, preguntamos qué ocurría cuando alguno era expulsado de la sinagoga, porque todo el colectivo de sinagogas lo menciona como una sola. Entonces, mencionamos de vuelta el texto y dice: esto dijeron sus padres porque temían a los judíos. Y dice: tenían miedo de los judíos. Pero si también ellos eran judíos, entonces como que menciona aquí que era un grupo aparte, uno en particular, porque todos los que están en Jerusalén damos por hecho que son judíos los que entran en sinagoga. Pero entonces dice: y tenían miedo de los judíos. Pero por eso mencionamos y nos extrañamos si también ellos eran judíos. Entonces por eso mencionamos en un grupo radical. Y dice aquí: y había grande murmullo de él entre la gente, porque unos decían bueno es, y otros decían no, antes engaña a las gentes. Y dice este otro texto: mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Este es otro texto, Juan 7:12 al 13, en una fiesta de las cabañas esto ocurría, y nadie se atrevía a hablar abiertamente por miedo de los judíos, y por eso insistimos que era un grupo autoritario. Entonces, y dice aquí: por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, entonces ese grupo de judíos que imponían una autoridad sobre los demás eran los judíos. ¿Cuáles? Había fariseos y había también saduceos. Entonces dice aquí que si tomamos una concordancia y buscamos fariseos y saduceos, vamos a ver que se menciona 9 veces, pero están en complicidad. ¿A qué nos referimos en complicidad? Están poniendo acechanzas al maestro y siempre lo están haciendo de común acuerdo. Entonces, esto lo podemos encontrar en Mateo 3:7, en Mateo 16:1, Mateo 16:6, Mateo 16:11, 18:12, Mateo 22:34, Hechos 22:6, también en el tiempo de
de Pablo, también ellos están jugando un papel ahí importante, pero para acallar al apóstol Pablo, de no querer aceptar que Jesús era el Cristo. Y Hechos 23:8 también así lo menciona. Entonces, estos dos grupos en particular, fariseos y saduceos, son los que componen ese grupo autoritario que habían tomado derechos o habían sometido más bien a todos los demás para que tuvieran esa restricción de libertad de expresión o libertad de pensamiento que mencionamos al principio. Bien, entonces, por esa misma situación, Nicodemo es parte de ese mismo grupo autoritario y sabía hasta dónde podían llegar ellos. Entonces, por eso dice, Nicodemo es entonces un hombre que se atreve a romper ese paradigma, siendo parte de ese grupo autoritario, pues va y rompe con esa idea, pero sí sabe de lo que son capaces. Entonces, por eso con ese miedo va y toma una actitud de atrevimiento y dice, ¿qué le dejó? ¿Qué le dejó ser así? Pues pudo descubrir o constatar que efectivamente Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, mencionamos esa actitud de Nicodemo, la podemos considerar como intrépido. Vamos a ver qué es intrépido. Dice, es una persona que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. Entonces, ¿sí fue intrépido Nicodemo? Es una pregunta, pero seguramente alguien dirá, pero si fue de noche, significa que sí tenía miedo. Pero ¿qué pasó? Pero tuvo la osadía de entrevistarse, ni más ni menos que con él maestro. Se la jugó porque acuérdense que siempre, por muy ocultamente que lo haga uno, siempre, como dice el texto, las aves llevarán lo que está secreto. Entonces nos llama la atención que este hombre llamado Nicodemo, su nombre signifique precisamente, fíjense, vamos a ver este término de Nicodemo, que es Nicodemos, y para repasar un poquito la etimología griega, ahí estamos viendo las letras, que es una ni, una j, una kappa, un omicron, una delta, una eta, una mi, una otra omicron y una sigma. Y este nombre de Nicodemo, de que se lee Nicodemos, vamos a ver, nos va a sorprender porque Nicodemo significa precisamente conquistador. Imagínense, un conquistador pues es aquel que sube altas montañas, explora tierras nuevas o inhóspitas, exactamente. Entonces es aquel que se aventura, es aquel que tiene valor de enfrentar cosas, peligros que los otros no lo hacen. Entonces este hombre Nicodemo nos llama la atención cómo es que coincide su nombre con su actitud, y dice, se hace mención de él o de este varón 5 veces, y 3 claros son con la entrevista que tiene de noche con el maestro. Entonces son Juan 3:1, Juan 3:4, Juan 3:9, donde se le menciona en la entrevista con Jesús. Y en esa entrevista con Jesús recordarán que le dijo precisamente en este texto de Juan 3:3, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Por eso ponemos ahí a un bebé, porque él se sorprende lo que le dijo Jesús, que era necesario que él naciera otra vez. ¿Se acuerdan que dijo, cómo siendo grande puede otra vez estar en el vientre de su madre y nacer? Eso es imposible. Entonces esta expresión de nacer otra vez la vamos a ver en el vulgo o de manera ordinaria entre la gente, que muchos dicen así, que volvió a nacer. Pero vamos a ver el que no naciera otra vez. Dice, hay expresiones que la gente volvió a nacer lo dicen. Por ejemplo, cuando el hijo es toda la cara del papá. Ahí vamos a ver que es este término con frecuencia cuando alguien se sorprende de ver
de ver al papá y ver al hijo, dicen, no, se parece todito al papá, y dicen, volvió a nacer, pero realmente no volvió a nacer, simplemente se parece. ¿Sí? Son vidas separadas, distintas, y ahí vemos ejemplos, efectivamente se parece el niño al papá. Otro ejemplo, nada más pónganle barba a ese niño y se parece todito al papá. Entonces, también hay otro momento en el cual se cita algo parecido, y es cuando alguien logra salir a salvo de una situación difícil, por ejemplo, de un accidente. Claro está que esas expresiones no tienen nada que ver con lo dicho por el maestro. Sí, entonces, efectivamente, hay cuando alguien se salva de un accidente muy fuerte que todos pensaban que iba a morir, dicen, volvió a nacer. Pero todas estas, esta de volvió a nacer por un accidente o salió la cara del papá, no tienen nada que ver con lo dicho por el maestro. ¿Por qué? Porque ahí sí dice el que no naciere otra vez. ¿A qué se va a referir? Pues sin duda a algo que nosotros llamamos regeneración. Entonces, cuando hablamos de una regeneración, es algo que proviene de esta palabra griega llamada polingenesia, y esta la encontramos en el diccionario BIN con el G3824, y la cual nos dice que viene de palín, que es de nuevo, y también de génesis, que es nacimiento, y esto significa nuevo nacimiento. Claro está que se utiliza de una regeneración, pero en lo que es la mente, el modo de pensar, el cambio de actitud, vamos a mencionarlo así más sencillamente, se utiliza de la regeneración espiritual. Véase Tito 3:5, y nos dice aquí, involucrando a la comunidad de una nueva vida, siendo los dos poderes activos para producirla, de la comunicación. Y nos dice la palabra de verdad, Santiago 1:18, 1 de Pedro 1:23, y el Espíritu Santo según Juan 3:5 y 6. Esto lo podrán ver con detalle en sus sagradas escrituras. Y nos dice aquí el loutrón, bapto, que es lavamiento, explicado en Efesios 5:26, y nos dice aquí, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hay en esta parte de volver a nacer van a estar involucradas dos expresiones, lo que es regeneración, o que también podemos llamar renovación. Entonces, renovación también la encontramos por separado en las escrituras, que es de anacainosis, y este término de anacainosis se utiliza en Romanos 12:2, habla de una renovación de vuestro entendimiento. ¿Se puede modificar la forma de pensar, el entendimiento? Pues se ve que sí. Se ve que sí, porque lo expresa así ampliamente el apóstol Pablo en Efesios, cuando dice, y el que robaba, en lugar de robar, póngase a trabajar. O el que dice, no hablemos torpes palabras, sino las que sean de edificación. O cuando dice que toda amargura sea quitada, y por consecuencia, hay cosas que hacemos de un modo, tal vez por copia o por influencia del entorno, pero lo podemos modificar, sí lo podemos modificar y mejorar nuestra vida. Por ende, vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, esto es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida, en lo que estamos mencionando. En Tito 3:5, donde la renovación en el espíritu no consiste en un nuevo otorgamiento del espíritu, sino en un estímulo
al propio espíritu de la persona que así lo permite. Es interesante remarcar esta parte, que tiene que haber un cambio, pero no, las cosas no son a fuerzas, sino como lo dice aquí, según la persona, de acuerdo a hasta donde él lo permita, porque no podremos pensar que alguien se va a renovar de modo parcial, porque no se renovó totalmente. Entonces, dice aquí este texto de 8:16 de Romanos, donde se explica y dice, este pasaje pone el acento en la operación continua del Espíritu de Dios, morando en el creyente. El pasaje en Romanos destaca la bien dispuesta respuesta de parte del creyente. Entonces, insistimos, debe de poner de su parte bastante lo que es el que acepta la palabra de Dios para poder cambiar. Si no lo acepta, pues simplemente no se va a dar el cambio, no se va a poder dar ni la renovación o la regeneración, y por consecuencia lo que estamos denominando el volver a nacer. En Juan 7:50 vemos que aparece nuevamente, se menciona a Nicodemo y dice así, dícele Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, y dice así, juzga nuestra ley a hombre si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Entonces, si ustedes lo ven con entendimiento este texto, dicen que ya después lo recriminan a Nicodemo y dice, pues es que tú también eres uno de ellos. Entonces, vamos a ver otra mención de Nicodemo, ahora en Juan 19:39. Y en Juan 19:39 habla también de él y dice, y vino también Nicodemo, e insiste, el que antes había venido Jesús de noche, trayendo en este caso con él un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Entonces, pues era un hombre, por supuesto, que contaba con recursos económicos. Muy importante, sin duda, este hombre, pero que debemos de destacar algo muy importante, ¿sí? ¿Qué es esto importante? Vamos a ver esta parte. Dice, finalmente, hay quien piensa en esto, que Nicodemo y José de Arimatea son la misma persona. ¿Por qué piensan eso? Porque cuando se habla de Nicodemo solamente lo menciona Juan. En los demás evangelistas no se le menciona, sino se menciona a José de Arimatea. Pero vamos a ver particularidades de cada uno. Una de ellas, ¿quién fue José de Arimatea? El texto mismo lo menciona y dice que fue un hombre rico. Véase Mateo 27:57. Pero que además era senador. Eso lo dice Marcos 15:43. Entonces vean cómo ahí hay algo que destaca, que era senador. Sin embargo, ¿quién fue Nicodemo? Y de acuerdo al mismo texto dice que fue un líder, príncipe, prominente fariseo. Entonces, se entiende que un fariseo no podía ser senador, porque ya cuando nos habla de un senador era de alguien que formaba parte del gobierno. ¿De cuál gobierno? Pues del gobierno romano seguramente, o sería de Israel, porque acuérdense que en ese entonces Israel no tenía gobernantes como tales. Entonces son dos casos distintos, dos casos diferentes. Entonces nos dice, vamos a ver este texto de 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies. Entonces, aquí es interesante porque siempre decimos que José de Arimatea fue el que se encargó de sepultar a Jesús, pero si vemos el texto dice tomaron, ¿sí? Tomaron y envolviéronlo
lo cual no habla en singular, sino lo está hablando más bien en plural. Por consiguiente, pensamos que fueron más de uno, y por qué no pensar por lo que ya mencionamos, que eran uno senador y el otro fariseo. ¿Por qué no pensar que ambos participaron? No solamente ellos dos, sino también acuérdense que hubo más en torno a ello. Claro, unos llegaron ya después que había resucitado, pero sí hubo quien se acomidió a pedir el cuerpo, envolverlo, poner una sepultura y llevarlo. Entonces, seguramente fueron los dos. Vamos a considerar entonces que la palabra del Eterno sea la que nos guíe, y pues guiarnos siempre por la verdad, que esa verdad, como lo dijo el maestro, es la que nos hará libres.